La primera Virgen carmelitana coronada canónicamente y la octava de todas las vírgenes que han recibido este reconocimiento en España. Hablamos de la Virgen del Carmen de Jerez, una historia de devoción y solera. Muy buenos días desde esta basílica situada en pleno corazón de la ciudad del vino. Nos hemos trasladado hasta aquí con motivo del día de su titular, la Virgen del Carmen, que como saben se celebra esta semana, y lo hacemos con una de las imágenes de esta advocación que cuenta con una mayor tradición en Andalucía. La talla de la Virgen es de un autor anónimo de la escuela sevillana del siglo XVI, pero de la imagen del Niño Jesús sí que hay datos de su autoría. En origen la imagen no tenía niño, entonces fue posteriormente cuando se le encargó a Luisa Roldán un niño para llevar en sus brazos, ¿no? Entonces tiene un valor incalculable por la época y porque es una obra representativa de la escuela sevillana del siglo XVI. La coronación de la Virgen en abril de 1925 fue un hecho histórico que contó incluso con la presencia del rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. Pues la coronación de la Virgen del Carmen fue un gran acontecimiento, dado que en Jerez de la Frontera la imagen tenía gran devoción prácticamente desde su llegada a finales del XVI. La idea la lanzó el prior de esta casa, el padre Luis María Llop, que fue acogida con mucho entusiasmo por todos los jerezanos. Aquel esplendor de la coronación aún podemos sentirlo hoy en día cuando la imagen sale a la calle cada 16 de julio. La salida de la Virgen supone uno de los momentos cúlmenes del año. Sí, vemos cómo se vuelca Jerez con la Virgen del Carmen, y aparte viene muchísima gente de diferentes puntos de Andalucía. Es una procesión muy concurrida, es una procesión que anda por el centro de Jerez, por las principales calles, y que aparte tradicionalmente siempre ha tenido muchísima participación y que hace que el jerezano participe activamente de la misma. Una advocación muy unida a la orden carmelitana que en la actualidad sigue estando muy presente en la vida de muchos jerezanos. Pues yo con la Virgen lo que siento es precisamente eso, que no estoy sola. Es que no estoy sola. Yo sé que ella está ahí y que me está acompañando y me da mucha alegría. Yo cuando estoy con la Virgen me da mucha alegría, mucha paz y mucha alegría de saberme que me quiere, que me llama y yo me siento muy bien, como en paz, como en casa, de verdad, como en casa. Una Virgen del Carmen con mucha tradición en Jerez y en toda Andalucía, a la que dedicamos la Eucaristía de hoy. Comienza en Canal Sur Televisión una semana más y en directo la Santa Misa.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos hermanos, bienvenidos todos a este domingo 15º del tiempo ordinario. Nuevamente el Señor nos convoca alrededor de su mesa. Nuevamente queremos acudir a Él para escuchar su palabra, para alimentarnos de su pan y de su sangre, para alimentarnos de aquellas palabras de esperanza y de salvación que vienen de Él. Bienvenidos a todos los que estáis aquí en la Basílica del Carmen Coronada de Jerez y también a todos aquellos que a través de Canal Sur pues nos seguís desde vuestros hogares, desde vuestras casas, desde vuestras residencias, hospitales, desde tantos sitios desde los cuales pues queréis también pues saciar vuestra sed por la búsqueda del Señor, aquel que da ese agua que puede sanar nuestra vida, que puede darnos la salvación. Pues sed todos bienvenidos a esta Eucaristía, a este encuentro con el Señor. Y antes de continuar nuestra celebración, humildemente reconocemos ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura de la profecía de Amós. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós: vidente, vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo, Israel. Palabra de Dios. Danos, Señor, tu salvación, muéstranos tu misericordia. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y
y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Lectura de la carta del apóstol de San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, creyendo en Él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Jesucristo, ilumine los ojos de nuestro corazón, para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos,
sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos todos, desde aquí, desde esta Basílica del Carmen Coronada de Jerez, y también los que nos seguís a través de Canal Sur, un agradecimiento especial a esta televisión que hoy hace posible entrar en tantos lugares para que sigamos desde este tiempo que estamos celebrando del mes de julio, la novena a Nuestra Madre del Carmen, aquí los carmelitas, esta comunidad carmelita, pues os damos esa bienvenida a esta celebración. Hoy el Evangelio que hemos escuchado nos hace una invitación, que podríamos decir que es una invitación a peregrinar, a descubrir esa metáfora donde la vida, nuestra vida, es un gran peregrinaje durante la cual estamos continuamente llamados a separarnos de aquello que es propio de nosotros y buscar al otro con mayúsculas, que es Dios, a seguir ese deseo que hay en nuestro interior para ese encuentro personal con Jesucristo, ese encuentro que nos hace seguir adelante sabiendo que el Señor es el Señor de nuestra vida. Peregrinar es algo que nos transforma inevitablemente. La vida pasa a través de nosotros y los encuentros que realizamos pues nos hacen cambiar nuestra vida. Esta peregrinación es una invitación a salir y a tener esa oportunidad para romper con todo aquello que nos mantiene inmóviles, quietos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida acomodada muchas veces. Hay una pedagogía del camino que se refleja en esas tareas encomendadas hoy en el Evangelio por el mismo Jesús a sus discípulos antes de enviarles. Vivir esta peregrinación es caminar hacia una meta que es el mismo Cristo que habita en cada uno de nosotros. Jesús nos invita a no llevar muchas cosas, lo hemos escuchado en el Evangelio. Podemos pensar que es una invitación a no llevar con nosotros aquello que de ordinario nos pesa, aquello que nos bloquea, aquello que nos consume, aquello que no forma parte del proyecto de Dios en nuestra vida. La peregrinación es una buena oportunidad para liberarnos, para despojarnos de todo aquello y respirar ese aire que viene de Dios y que nos habla de Dios, y eliminar todo aquello que no es divino, que no es ese proyecto de Dios en nuestra vida. Se convierte también la peregrinación en una oportunidad para aprender a pedir, a dejarnos que la vida nos cuide, a descubrir una providencia secreta escondida en el orden de las cosas, que significa no comportarse como maestros con respecto a la vida y no creer que uno mismo es autosuficiente. De hecho, en la vida nos envía continuamente. El primero en hacer esta vía de peregrinación ha sido el mismo Jesucristo, que en el Evangelio de Juan, de una manera particular, nos lo presenta a Jesús como el enviado del Padre a hacer esta gran peregrinación a la humanidad. La peregrinación nunca se hace en solitario, siempre es una experiencia comunitaria. Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, porque ese es el principio de la comunidad. En el peregrinaje compartimos, comparamos, decidimos hacia dónde debemos ir. Ese caminar comunitario a veces se hace con aquellos que nos han precedido y que nos han marcado unas verdaderas huellas para seguir ese camino. Permitidme que mi reflexión continúe ahora desde el contexto en el que estamos celebrando aquí estos días en la Basílica del Carmen de Jerez y en tantas otras iglesias que tienen una devoción especial a la Virgen del Carmen.
Estamos celebrando la novena que nos está preparando para la gran fiesta del día 16 de julio. La Santísima Virgen vivió este viaje interior también ella, un viaje interior de transformación en esta peregrinación que ella tuvo que realizar. En las meditaciones que en estos días de novena estamos realizando aquí en esta basílica, nos estamos apoyando de la Mariología de un beato carmelita del siglo XX, el beato Tito Brasma, para de la mano de María y de la mano de Tito Brasma poder encontrar esta comunidad de peregrinación que Jesús nos presenta y nos ofrece. Haciendo un brevísimo paréntesis, quiero dar dos pinceladas de la vida de este beato para ayudarnos a situarnos. El glorioso mártir beato Tito Brasma nació en Holanda en 1881, en el seno de una familia religiosa. 6 de los hijos, pues de los 6, 5 fueron religiosos. El padre Tito era un hombre cultísimo, de un alma de una profunda vida interior y de ardor apostólico, a la vez que fue también periodista y asesor de periodistas. Fue también el fundador y rector de la Universidad Católica de Nimega y también fundador de la Unión de Escuelas Católicas, de la que también será presidente. Por defender la libertad de expresión y al pueblo judío, fue encarcelado por el nacionalsocialismo y murió mártir el 26 de julio de 1942 en el campo de concentración de Dachau. Actualmente estamos esperando el próximo anuncio de la fecha de su canonización. Hablar del Padre Tito podríamos hablar de las grandes almas. Las grandes almas saben apreciar lo pequeño, lo sencillo, las cosas hermosas que para los demás muchas veces pasan desapercibidas. Ahí se encuentra el Padre Tito, entre esas grandes almas, él que vivió pues ese lema durante su vida de hacer con grandeza las cosas pequeñas. Y de la misma forma él vivió de una manera experiencial esa vivencia de encuentro con María. Su Mariología nos habla de la sencillez de su vida y de su propia experiencia. La vocación cristiana, la vocación carmelita, está intrínsecamente ligada con la imitación de la Santísima Virgen. El Padre Tito decía que la imitación de María, la más excelsa creación de Dios, se nos pone delante como ejemplo, se nos muestra María como el modelo de todas las virtudes. Es el espejo en el cual debemos mirar, la madre a la cual los hijos deben asemejarse. Debemos vivir con María, en María, mediante María y por María. Decía también nuestro beato que todo lo que hay en Cristo de humano viene de María, y si Cristo debe ser concebido en nuestra sociedad, es necesario continuamente la existencia de Marías, Marías que hagan a Cristo nuevamente de carne y hueso. Necesitamos ser, por tanto, otras Marías, de modo que Dios sea concebido en nosotros y por nosotros. El misterio de la encarnación nos ha revelado que el hombre tiene un gran valor para Dios, pues Él ha querido encarnarse en nuestra propia carne. Dios quiere, por tanto, estar íntimamente unido al ser humano. El secreto del cristiano, decía el Padre Tito a sus alumnos de teología mística, está en ese solecito que cada uno de nosotros llevamos dentro, que es el amor de Dios. Nuestra obligación es llevar a Dios como María lo llevaba en su interior, y repetía aquella frase que debíamos ser como ella, como María. Tenemos que convertirnos en teotocos, portadores y heraldos de Dios. El beato Tito Brasma tuvo que sufrir mucho durante su vida y especialmente al final, en los últimos meses, cuando ya estaba encarcelado y pasaba por diversas cárceles y campos de concentración nazi. Se pudo identificar en ese momento de una manera especial con el sufrimiento de María.
ese sufrimiento que ella vivió en su peregrinación sobre la tierra. Decía que teníamos que recorrer el camino de la cruz con María en nuestra vida cotidiana, pero no con lamentos, sino con alegría y con entusiasmo, para probar aquella verdad, aquella afirmación que Jesús hace en el Evangelio: mi yugo es llevadero y mi carga ligera. La cruz, por tanto, debe ser una bendición en la cual pues no debemos huir de ella. Naturalmente que al Padre Tito le resultaba difícil permanecer feliz frente a tanta adversidad, pero aquellos largos años de meditación sobre el sufrimiento es ofrecido ahora por los demás y le convencieron a él de que es la mejor prueba del amor a Dios y del profundo virtud del amor. Si el sufrimiento es ofrecido por los demás, es un signo de amor. Con María y con Juan, decía él, arrodillados a los pies de la cruz para entender el verdadero amor. Pongámonos en las manos de Dios, en la vida y en la muerte. Contemplemos a María con las heridas de Jesús, especialmente aquella del costado, y escondámonos en ella. Renovemos nuestro corazón haciendo de él un sepulcro glorioso para Jesús. Y termino con una pequeña reflexión que el beato Tito Brasma hacía, una reflexión en la que acudía a María como una flor en el jardín. Y es que tantos cristianos, tantos teólogos a lo largo de la historia han parangonado a María con diferentes flores. Para el beato Tito Brasma, María se asemejaba a un girasol, como en un buen resumen de la doctrina mariana de este carmelita. Él escribe: la devoción a María es una de las flores más deliciosas del jardín del Carmelo. Lo llamaré un girasol. Es una flor que se eleva sobre todas las otras flores, nacida sobre un grueso tronco, rico en grandes hojas. La flor se eleva muy alto entre las hojas verdes y tiene esa característica de girarse hacia el sol. Es además una imagen del mismo sol. Es una flor simple, puede crecer en cualquier tipo de jardín y servir de ornamento para todos. Es alta y robusta y tiene raíces profundas como las de un árbol. Del mismo modo, ninguna devoción es más sólida que la de la Virgen María. La frescura de su follaje, el verdor de sus hojas, indica esa abundancia de sus virtudes en las cuales se sostiene la devoción de María. La flor representa el alma creada a imagen de Dios para absorber el resplandor de su bondad. Son dos soles que resplandecen el uno en el otro, el uno que irradia esa luz insondable y el otro, María, que absorbe esta luz, que se zambulle en esta luz y se convierte casi en otro sol. Es de tal forma arrebatada por los rayos del sol que brilla sobre ella que no puede volverse hacia otro lugar, sino vivir solamente de él y para él. María es una flor así. Flores a su semejanza, también nosotros podemos crecer y florecer delante del sol que ha infundido él mismo en ella y quiere transmitir a nosotros esos rayos de su luz y de su calor. Que en la misión a la que hoy hemos sido enviados a través del Evangelio que hemos escuchado, seamos también nosotros, como María, otros girasoles en el jardín de la Iglesia.
Y ahora juntos recitemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y oremos al Señor pidiéndole todas estas intenciones por mediación de María, nuestra Madre. Por la Santa Iglesia de Dios, que en María contempla a su Madre y su modelo, para que aprenda a escuchar la palabra y a proclamarla a toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que en la Iglesia tienen una función de servicio y de gobierno, especialmente por nuestro obispo electo, don José Rico Pavés, y nuestro párroco, don Luis López Cuervo, para que, edificados en Cristo, siempre estemos dispuestos a servir hasta el final. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro Padre General y nuestro Padre Provincial, que preside esta celebración, para que sigan siendo fieles a su vocación y vean compensados sus esfuerzos en nuevas vocaciones para el servicio de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las personas que llevan el Santo Escapulario del Carmen, signo de consagración y de esperanza, para que aprendan a imitar las virtudes de la Virgen y reflejen en sus obras una vida evangélica. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas que buscan trabajo, por las que se encuentran enfermas, por las que se sienten solas, para que en Dios encuentren su consuelo y su esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que siguen esta Eucaristía a través de Canal Sur Televisión, para que la participación en el misterio de Cristo, nacido de la Virgen María, nos ayude a ser en el mundo testigos del amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Señor, nuestra oración que te presentamos con fe, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo electo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Fernando y Elvira, que han muerto en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelo a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, nuestro Padre San Elías y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El cuerpo de Cristo. Oremos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación por la participación frecuente en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Saludamos a nuestra Madre. Salve
nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la cruz. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Podéis ir en paz. Pues hasta aquí hemos llegado desde la Basílica del Carmen de Jerez. Antes de marcharnos, les recordamos que la semana que viene volveremos a tener la devoción carmelitana como protagonista. Estaremos acompañando a la Virgen del Carmen de Isla Cristina, que como saben, guarda una estrecha relación con la importante flota pesquera de la localidad onubense. Hasta entonces, tengan un feliz domingo y un excelente inicio de semana. Adiós.